Listo, buenos días. Buenos días, Andrea. Ya me tocó aquel primer congreso de enfermería en 2014. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues saludos desde México. Voy a hablarles sobre algo muy importante que es hacer un diagnóstico diferencial, ya que actualmente con la pandemia del COVID-19, pues cualquier paciente con fiebre ya se piensa o se cree que tiene COVID. Y lo que vamos a ver el día de hoy, pues son las infecciones de etiología viral. Dice, las infecciones respiratorias agudas de etiología viral afectan prácticamente a todas las edades, no solamente a los niños, como lo son los síndromes febriles o gripales, cuadros catarrales, ya que esos constituyen las enfermedades infecciosas más frecuentes del ser humano, pero también hay por otros tipos de virus. Para complicar el panorama actual en la pandemia, pues hay que descartar la causalidad de las infecciones virales, ya que es en la mayoría de los casos indemostrable, dado que en la práctica clínica no disponemos de cultivos celulares para todos los virus respiratorios. Lo que se está haciendo actualmente aquí en México, y yo creo que a nivel mundial, ya casi hace un año, pues llegaba el paciente con fiebre, con datos inespecíficos y se le hacía la prueba de COVID. Lo que se hace ahora actualmente es que llega el paciente y con los signos y síntomas que presenta, pues le vamos a decir, ¿sabes qué? Tienes probable infección por COVID. Entonces tenemos que tener muy en cuenta pues lo que es los signos clínicos que va a presentar cada paciente. Es por ello importante mencionar a continuación infecciones como virus por el dengue, por el Zika, chikungunya, infecciones del tracto respiratorio superior que hacen obligatorio hacer un diagnóstico diferencial, como les comentaba, con el coronavirus, ya que es el que está presente pues, a nivel mundial de toda esta pandemia. Es por ello que me nació dar esta presentación, porque en las ciudades, pues sí, está el médico, está la enfermera, en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, pero hay que recordar que compañeras enfermeras en muchos lugares alejados son las que dan el medicamento, son las que hacen la atención médica. Y en los lugares más alejados, pues donde no llega ni la enfermera ni el médico, seleccionan a la persona que sabe leer o que sabe inyectar, y ellos son los que hacen la función de auxiliares de salud y son los que dan el tratamiento médico. Es por ello que me nació hacer esta presentación. Vamos a comenzar, a ver lo que es el dengue. Aquí tenemos una imagen del mosco Aedes aegypti, clásico en su color café, y las patitas con fragmentos color blanco es la característica de este mosco. Pues tenemos que el dengue es una enfermedad infecciosa viral, tiene varios tipos. Es sistémica, quiere decir que actúa a todos los niveles, desde el cerebro hasta la piel. Y muy dinámica, se transmite por un vector que es un mosquito, el Aedes aegypti. Cursa pues con un cuadro clínico muy amplio, grave. Cuando pega duro, pues es grave hasta mortal. El dengue grave pues se define por uno o más de los siguientes criterios. Por choque, ya que el paciente ya está chocado, ya se acumula líquido en muchas partes de la célula, produciendo dificultad respiratoria, acumulación de líquido en el pulmón o ambas. Puede ser ya muy grave. Se caracteriza por un sangrado profuso que ya se ha considerado clínicamente importante por sus médicos. Y pues sobre todo que va a haber un compromiso grave de órganos esenciales, como es el cerebro, el riñón, el hígado. ¿Cuáles son los factores para tener esta enfermedad por dengue? Pues habitar o visitar una zona endémica.
Yo les quiero comentar que, por ejemplo, yo vivo en lo que es en la zona centro prácticamente del país. Está muy lejos la costa. Y aquí, con el paso del tiempo, de los años, el mosco ha ido haciendo resistencia. Acá en México ahorita pues es invierno y hay uno que otro caso de este virus, por lo que vemos que la resistencia del virus se va haciendo del mosco más potente cada vez. Entonces, en muchos países de Centroamérica, por ejemplo, como Ecuador, únicamente no puede haber en la costa, sino que en las zonas más centrales del país. También pues un factor de riesgo va a ser un antecedente de infección previa de dengue. También hay que tener en cuenta las comorbilidades, enfermedades crónicas. Y como les comentaba, que va a haber serotipos con alto nivel de virulencia, quiere decir que va a haber otros mosquitos más potentes con el paso del tiempo, de los años. Se van a ir haciendo más potentes estos virus. Aquí tenemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo una clasificación clínica en 1997. Dijo que había tres tipos de dengue. Había fiebre por dengue únicamente. Había un caso más complicado, que es una fiebre hemorrágica por dengue, y el más grave, que es el síndrome de choque por dengue. Con el paso de los años se hizo otra clasificación en el 2009, en el cual el grupo A está el paciente de dengue sin datos de alarma, un paciente que únicamente tiene fiebre, dolor de huesos, dolor articular, de músculos. En el grupo B, pues va a estar el caso de dengue con datos de alarma, el que ya empieza con poco sangrado, el paciente se empieza a chocar, y en el grupo C, pues el dengue grave. De su cuadro clínico, ¿cómo va a pasar el paciente? Pues el dengue sin datos de alarma, pues sobre todo que el paciente va a tener el antecedente de haber sido contagiado en los últimos 14 días con áreas de transmisión de dengue, que haya viajado a lugares de costa, pero no ya este antecedente, pues ya estamos viendo que no necesariamente tiene que ir a la costa, sino que pues ya en lugares fríos ya hay casos de moscos con dengue. Y pues que la fiebre sea de un inicio súbito de 2 a 7 días de evolución, con las siguientes manifestaciones: náuseas, que presente vómito intenso, cefalea intensa con dolor de ojos, el dolor retroorbitario, va a haber mialgias, lo que es el dolor muscular, artralgias, dolor de huesos, le va a lastimar la luz, va a haber exantema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber salpullido en la piel, unas manchas color rojo, va a haber molestias para pasar alimentos, que es la odinofagia, ojos rojos, conjuntivitis, y ya en el laboratorio pues va a haber alteraciones en los leucocitos. Pero si vemos esta pantalla, vemos que todos estos síntomas ahora también nos presenta COVID. En Europa se han publicado artículos donde dice que el único síntoma que puede presentar un paciente puede ser exantema, alguna lesión en la piel, o bien puede acompañar esto. Entonces, por eso es importante para el médico, para la enfermera, para el personal de salud, saber que esos mismos síntomas que presentan el dengue ya actualmente se presentan en COVID. Excepto que pues no se menciona la fiebre, pero como vemos, pues es muy importante. Ya actualmente en la clínica, en la consulta, pues llega el paciente con estos signos y síntomas y decimos, no, pues es COVID, pero no, hay que buscar, hay que ser más precauciosos en el diagnóstico clínico. Vemos aquí el paciente con dengue, pues ya con esta sintomatología que presentó, pues va a haber un dolor abdominal intenso, pues ya es grave. El vómito va a ser continuo y persistente, va a haber edema, va a haber sangrado por la nariz, por boca, por región vaginal, anal. El paciente pues va a estar con letargo, va a estar irritable. Ya a nivel abdominal, pues ya el hígado va a estar crecido. Y a nivel hemático, pues ya el hematocrito con un rápido
pues va a bajar lo que son las plaquetas, ya en un caso más grave. Si tenemos un paciente con estos síntomas, pues ya prácticamente el paciente va a estar en choque, va a haber una hemorragia grave y pues la afección ya de cerebro, hígado, riñón, pues ya va a ser severo, así como el daño del hígado. Puede haber convulsiones por lo mismo de la fiebre, lo que es la encefalitis, alteraciones a nivel cardíaco y renal, entre muchas otras cosas. Llega el paciente a nuestra consulta, a nuestra unidad médica, lo vamos a tener en la fase febril, que es en el primer y quinto día. Le vamos a pedir lo que es pues una biometría hemática. ¿Qué vamos a encontrar en ello? Pues que puede ser que suban o bajen los leucocitos. El hematocrito, pues es el que les comentaba anteriormente. En esta etapa de la fase de fiebre, pues las plaquetas van a estar normales. ¿Qué podemos pensar? Pues no sabemos si es COVID o es dengue, entonces tenemos que hacer unas pruebas confirmatorias. Lo que se pide acá en México, bueno, a nivel mundial es el antígeno de proteína no estructural, que es el NS1. Pues nos va a indicar lo que es la replicación viral. Al igual que en infecciones respiratorias, vamos a pedir lo que es la PCR. Y pues se va a determinar lo que es el tipo de virus que hay. Hay que recordar que pues en primer contacto pues tenemos también, como antes mencionaba, pues las comorbilidades, pacientes con enfermedades crónicas, la paciente embarazada y los pacientes en extremos de la vida, ya adultos mayores. Aquí pues se recomienda que el seguimiento clínico sea cada 24 horas durante los primeros 5 días. Aquí vemos una radiografía de un paciente con dengue grave, pues ya es lo que pasó ahí, hay una extravasación de líquidos en el pulmón, aquí vemos, y hay un derrame pleural en esta parte del pulmón derecho. El corazón pues está normal, sin cardiomegalia. Se puede también pedir un ultrasonido abdominal. Podemos ya ahí ver lo que son alteraciones hepáticas en la vesícula, algunas veces hasta líquido abdominal. Y si estamos en un lugar, un centro hospitalario, una ciudad donde se pueda pedir un ultrasonido de corazón, lo que es el ecocardiograma, podemos encontrar ya que es la miocarditis, es la inflamación e infección del corazón, con un derrame de líquido dentro del corazón. Y si pedimos un electrocardiograma, pues vamos a ver que ya va a haber arritmias cardíacas, por lo mismo de que está alterado dentro del pulmón. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Pues se va a pedir lo que es la inmunoglobulina M. Es esta prueba de elección que indica pues que hubo una infección primaria. Y se puede hacer el día de hoy y repetirla en 21 días. Y también podemos pedir la inmunoglobulina G, que es la prueba serológica que indica la infección pasada, que hubo una memoria de dengue. Pues esta la vamos a pedir entre el quinto y séptimo día de la enfermedad para hacer un diagnóstico certero ya sobre la enfermedad. Y una vez que pasó de 7 a 14 días, pues vamos a pedir una matemática de control, sobre todo para ver los niveles de las plaquetas. Y pues vamos a pedir lo que son las pruebas confirmatorias, lo que es en la etapa convaleciente tardía, pues IgM, IgG por ELISA. Y en los casos pues ya delicados donde el paciente fallece, pues hay que hacer biopsia de hígado, vaso y ganglios linfáticos principalmente para ver el tipo de lesión que hizo el dengue. El manejo, vamos a poner atención en esta diapositiva de las enfermedades que les voy a hablar. El manejo, como son enfermedades febriles por virus, va a ser igual para todos. Paracetamol adultos va a ser 500 miligramos cada 6 horas y en niños de 10 a 15 miligramos por kilo. Pues se indica el manejo en casa, en cama, y si estamos en zonas endémicas como son las zonas costeras, donde hay mucho mosco, pues poner un pabellón durante la fase de fiebre. Cuando hay fiebre, dolor de músculos, dolor de huesos, pues el control de la fiebre con lienzos húmedos, paracetamol, baños. Y en los casos de dengue leve, pues no olvidar la hidratación vía oral. Explicarle los signos de alarma al paciente
Y pues vigilar que el paciente esté alimentándose, que esté tomando suficientes líquidos para que no se descompense. Y eso es muy importante, que están contraindicados los esteroides, lo que es la dexametasona, los antivirales, inmunoglobulinas, y antibióticos, porque hay que recordar que las enfermedades virales no tienen tratamiento. Esto prácticamente es para todos. Si tengo un paciente con dengue, tengo un paciente con COVID, pues prácticamente es lo mismo, es el mismo manejo. ¿Cuándo voy a mandar yo al paciente a un hospital? Pues cuando el dolor abdominal ya sea muy intenso, haya dolor de hígado, vómitos continuos, frecuentes, donde ya esté descompensando al paciente, donde ya va a haber sangrado, va a haber hinchazón de los pies, de las caras, de la mano. Ya el paciente empieza con alteraciones neurológicas, algunas veces hasta con crisis epilépticas, ya alteraciones a nivel del abdomen, alteraciones en la biometría hemática, y pues sobre todo cuando hay pacientes embarazadas hay que mandarlas al hospital. Y pues una vez que tengamos al paciente en casa, pues hay que estimularlo con que ingesta de líquidos por vía oral para que no se deshidrate. Y ya cuando vemos que no tolera la vía oral, pues iniciar líquidos por medio de la vena. Ya en un caso ya más grave, pues a la unidad de cuidados intensivos. Ya se maneja lo que es el choque, hay que pedir estudios de sangre más avanzados. ¿Cuándo se va a enviar el paciente a domicilio? Pues cuando ya todos estos signos ya disminuyan, se estabilice el nivel hematológico y los signos vitales estén bien, que el paciente esté tolerando la vía oral, que ya coma y quiera líquidos por sí mismo, sobre todo que el paciente esté sin fiebre, que esté orinando y que no haya sangrado. Como la mayoría de enfermedades virales, pues ya hay vacunas. Está la vacuna tetravalente recombinante contra el dengue, tiene las siglas CYD-TDV. Se recomiendan 3 dosis al inicio de la enfermedad, a los 6 meses y al año, ya que da una adecuada seguridad y respuesta inmune equilibrada. No en todos los países, no en todas las ciudades, no en todas las unidades médicas la tienen, pero ya se cuenta con la vacuna. Ahora vamos a hablar sobre otra enfermedad viral que es el chikungunya. Es una enfermedad, pues igual, transmitida por un mosco que deriva del maconde, que es la lengua del sur de Tanzania, y significa aquel que se encorva. Bueno, pues aquí tenemos el mapa de África. ¿Cómo inició? Pues inició en la selva africana, posteriormente pasó por el Océano Índico, viajó a este mosco, se cree que por barco, por avión, viajó a la India, posteriormente al sudeste asiático. De ahí pues viajó a Europa, a las islas del Caribe y posteriormente a América. Este chikungunya, pues como vemos, es un arbovirus, molecularmente tiene RNA, tiene sus proteínas, y como vemos en la imagen, pues se parece mucho al coronavirus. Son virus propiamente, ¿verdad? Tiene aproximadamente 80 espigas, que son los receptores E1 y E2. ¿Sí? Y aquí tenemos esta partecita, que es donde se une al cuerpo, a la célula. El ciclo replicativo rápido, en 4 horas más o menos. Como vemos, pues es una estructura muy parecida. Son virus, su estructura molecular muy parecida. Se han detectado 3 genotipos. En lo que es en América Latina predomina lo que es el virus asiático. Está el virus africano oeste y africano este central sur. Se ha documentado que sufren mutaciones para adaptarse al sitio. Un ejemplo es la mutación A226V de la isla Reunión, que es en Francia. Es una isla muy, muy fría. Como les comentaba al inicio, se creía antes que eran enfermedades de la costa tropical, costa caliente,
pero ha ido adaptando a los climas porque viaja en aviones, en barcos y llegan a lugares pues con climas extremos y se ha ido adaptando. Entonces, como vemos, pues ya no es propio de las zonas tropicales, sino que también, como en este caso, pues en esta isla francesa, pues se ha documentado que también ya hay mutaciones de este mosquito. Bueno, aquí tenemos una imagen se cree que hay una transmisión por sangre. Tenemos aquí al principio, pues que está el mosco aquí en la selva. El mosco pica e infecta primates no humanos, como es al mono. Posteriormente el mono anda en la selva, es picado nuevamente por otro mosco, por el Aedes africanus o el furcifer. Este mosco sigue volando, se sigue replicando en otro mono y es un ciclo. Entonces, posteriormente este mosco de la selva viaja a donde hay urbanización, pica al ser humano, este ser humano viaja a la ciudad y se cree que nuevamente el mosco viajó. Entonces ya tenemos dos, el hospedero que es el ser humano y se cree que está aquí el ser humano ya con el virus y nuevamente es picado y transmite el mosco a otros vertebrados como pueden ser vacas, caballos, borregos. Y es un ciclo donde se va reservando, se va guardando el virus y se va transmitiendo al ser humano. Entonces se cree que también ya no es propiamente de que llegue el mosco de la costa o de la selva a las ciudades, sino que se cree que también ya el ser humano es picado y es reservorio de los virus que producen estas enfermedades. Bueno, aquí tenemos esta imagen donde a grosso modo vemos cómo pica el mosco aquí en la piel, cómo se replica viralmente en los ganglios linfáticos, ¿sí? Pasa de los ganglios linfáticos al torrente sanguíneo. Aquí va el virus de esta enfermedad. Vemos cómo llega al cerebro, cómo llega a las articulaciones, al músculo, al hígado. Entonces picó aquí el mosco, pasó lo que es la grasa, llega a los ganglios, llega a la sangre y cómo se transmite en 4 horas más o menos. Podemos ver una infección viral de este tipo. Comúnmente se autolimita entre 7 y 10 días. En la fase aguda, pues como vimos en las imágenes, se relaciona con la inflamación. Y en la fase crónica pues, se relaciona con la persistencia del virus y se acumula pues ya a nivel celular. ¿Cómo lo vamos a tener? Pues una incubación de 3 a 7 días. El 25% de pacientes pueden ser asintomáticos, como todas las enfermedades virales. Tiene sus fases agudas, aguda y crónica. Puede ser desde recién nacidos hasta mayores de 65 años. Se presenta en 2 fases, los primeros 10 días, en la fase aguda, y puede persistir el dolor articular o de músculos por más de 3 meses. Y en un resumen, pues tenemos que va a haber fiebre, cefalea, dolor articular, dolor de músculos y dolor generalizado. Tenemos pues la frecuencia aquí de algunos signos y síntomas. Va a haber casi siempre más del 96% de fiebre con escalofríos. Va a haber cefalea, malestar general del cuerpo, dolor de músculos, de articulaciones. Va a haber algunas ocasiones lesiones en la piel, lo que es el rash, que es puntillo rojo. Va a haber comezón, va a haber náuseas. También puede haber vómitos, menos frecuentes, va a haber vómitos, diarrea, inflamación de algunas partes del cuerpo, de la grasa,
los glúteos, región abdominal. Algunos van a presentar dolor lumbar, va a haber anorexia, pérdida del apetito, pérdida del sueño, por lo mismo de la fiebre, del dolor articular, va a haber úlceras orales, descamación de la piel. Como se hincha la piel, una vez que disminuye la inflamación, pues se descama la piel. Va a haber alteraciones en los ojos, va a haber conjuntivitis y algunas veces lagrimeo. Lo más grave, pues va a haber, es la afección ocular. Esa está presente en la fase aguda y crónica. Va desde una conjuntivitis hasta una neuritis óptica. Pues esto ya es más grave. Algunas veces hasta ya pues va a haber una ceguera cuando no hay un tratamiento adecuado. Las manifestaciones atípicas, ¿qué quiere decir esto? Pues que no siempre va a haber, ¿no? Va a haber alteraciones en el cerebro, va a haber epilepsia, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré, que se paraliza el cuerpo, puede ser alguna parte del cuerpo, no todo, puede ser las piernas, los brazos, son una mano. Puede haber un síndrome cerebeloso. ¿Cuál es eso? Pues es alteraciones del cerebro, puede haber epilepsia, puede haber adormecimiento de alguna pierna, de alguna mano. Muy raro, parálisis flácida aguda, puede haber neuropatías, y pues ya lo más grave pues sería falla respiratoria que llevaría al choque, puede haber afectación renal y alteraciones en la piel. Y en la fase más crónica estaríamos hablando ya de 3 meses, puede haber rigidez de las articulaciones, dice que hay que hasta por 3 años. Puede haber alteraciones de las articulaciones, de los tendones, el paciente puede estar con fiebre frecuentemente, va a tener sensación de entumecimiento de la cara, de alguna parte del cuerpo, fatiga, dolores de hombro, va a haber hiperpigmentación de la piel, que le lastime la luz, úlceras en los pliegues, alteraciones de las uñas, alteraciones en la piel, lesiones de tipo vasculitis, como alteraciones en las venas, en los vasos, problemas de la sangre, neumonía y pues lo más grave, la insuficiencia respiratoria. Si vemos igual, vamos a pedir la PCR como es una enfermedad viral, pero aquí va a salir normal. Entonces, tenemos un paciente con estos signos y síntomas y la PCR, a diferencia del COVID, el COVID va a salir positivo y aquí la PCR va a ser normal. Pues su diagnóstico obviamente se hace para serología viral y para este tipo de mosquito. Se pide lo que es la IgG, esa se va a pedir entre el 5º y 7º día y ya se va a confirmar en el día 14. ¿Cómo vas a determinar un caso positivo? Pues que el paciente tenga fiebre mayor de 38,5 grados de temperatura, dolores articulares severos, datos de artritis, que es el rigidez de las manos, de los pies, lumbalgia de comienzo agudo. No se explica por qué otra condición médica tiene estos signos. Y pues también hay que tener en cuenta el tipo y lugar de vivienda. Si estamos en un lugar de costa que no tenga mosquiteros, que es lo más recomendable, o que haya viajado a una zona endémica 2 semanas antes del inicio de los síntomas. Entonces, como vemos, pues también hay que ver el tipo de zona donde vive el paciente. Vamos a hacer un diagnóstico diferencial, pues con dengue, con muchas enfermedades virales, la malaria, la leptospirosis, una infección viral del cerebro, que es la meningoencefalitis, una artritis, rubiola, sarampión, riquecias, enfermedades por fiebre por chinches. Aquí tenemos un cuadrito donde vemos que está el chikungunya y el dengue. Vemos que en chikungunya va a haber más fiebre que en el dengue, pero al contrario, en el dengue va a haber más dolor muscular que en el chikungunya. En chikungunya pues encontramos que va a haber dolor articular y cefalea, va a haber rash, va a haber alteraciones en la piel, pero aquí la característica es que pues muy raro va a haber sangrados por alguna vía
ya sea por la nariz, boca o alguna otra, no hay sangrados. Pues no va a ser tan grave, no se va a chocar como en el dengue, pues que ahí si fallece más rápido el paciente. Va a haber alteraciones en la sangre muy leve y pues tenemos que del 70 a 100% de los pacientes va a tener signos más leves en chikungunya que en dengue. Veamos nuevamente el tratamiento. Es una enfermedad viral. En el adulto, paracetamol 500 miligramos cada 6 horas y en los niños de 10 a 15 miligramos por kilo. Igual, la hidratación, suero vida oral, alimentación es muy importante. Y aquí pues es muy importante no dar el ácido acetil por riesgo de hemorragia o alteraciones en la sangre en los niños, que es el síndrome de Reye. No uso de corticosteroides. Pues para la piel, usar óxido de zinc, lociones refrescantes, porque va a haber lesiones de prurito, de comezón y ronchas. Podemos dejar AINES para el dolor, naproxeno, ibuprofeno. Y aquí pues tenemos lo que es la cloroquina, 250 miligramos en dosis reductiva al día. Y algún otro analgésico de acuerdo al que tenga en su unidad médica. Prevención, pues igual, uso de mosquiteros en ventanas y puertas, eliminación de criaderos en domicilios y alrededores, aplicar cloro en las superficies internas de los recipientes para lo que hace medicina preventiva, evitar recipientes con agua para que crezcan ahí los moscos. Y se recomienda usar ropa de manga larga que cubra las extremidades. Entonces, como vimos, pues es otra enfermedad viral que está presente en esta época de pandemia. Ahora vamos a ver lo que es el Zika. Igual transmitido por un mosquito o se produce por virus. Como vemos, pues es un virus del género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Tenemos que fue identificado ya desde 1947 en Uganda, en los bosques de Zika. Se descubrió en este mono de la clase Rhesus. Se documentó el primer contagio pues, desde 1952 en Tanzania. Al igual vemos, son virus, muy parecido al coronavirus. Se reconocen actualmente 5 modos de transmisión, aunque no existen aún reportes de transmisión por secreciones corporales, lo que es estornudo, saliva. Tenemos que, pues, el transmisor es el Aedes aegypti y son las principales vías de transmisión son sexual, al nacimiento, de forma perinatal congénita, por medio de la sangre, cuando hay transfusiones o trasplantes de órganos contaminados. Puede ser por sudor y orina. Aquí tenemos un mapa a nivel mundial de los casos, de los países donde hay más casos confirmados. Vamos a América Latina, pues hay la gran mayoría de países, así como en África, Europa, Asia, que son las islas de Filipinas, pues hay mayor casos de Zika confirmados. Vemos Rusia, pues casi no hay, no se ha adaptado porque prácticamente son climas extremos, al igual que Canadá, Alaska, Australia, todavía no se ha documentado casos de Zika. Tenemos pues que el cuadro clínico del virus está comparado con dengue y chikungunya. Vemos un cuadro ya en resumen. Tenemos que Zika pues también hay fiebre, hay dolor articular y de músculos, pero menor que en estos anteriores. Aquí la característica de Zika es que va a haber hinchazón de los pies, va a haber edema. Y pues aquí va a haber más alteraciones en la piel que cualquier otra enfermedad de estas dos mencionadas. Va a haber dolor de ojos, va a haber alteraciones en las conjuntivas. A nivel de la sangre, a nivel de hígado, va a haber hemorragias y la característica que aquí va a haber dolor abdominal. Probablemente sea la característica clínica de este paciente. Luego nos llega el paciente al consultorio, al hospital, con estos signos y síntomas.
Pues dices, tiene fiebre, dolor de músculos, está hinchado, trae alteraciones en la piel, dolor de cabeza, dolor de ojos, va a haber dolor abdominal. Esto nos haría descartar un COVID por el dolor abdominal. Entonces, pues esto nos hace ver pues, que el clínico tiene que ser muy cauteloso a la hora de la exploración, a la hora del interrogatorio. Nos hace un diagnóstico diferencial de dengue, chikungunya, enfermedades por garrapatas, el paludismo, por riquecias, hasta por una faringoamigdalitis por estreptococos, rubiola, sarampión. Entonces, como vemos, pues como médico tienes que buscarle bien signos y síntomas. Manejo, pues no hay. Del momento, pues no hay vacuna. Únicamente de tratamiento sintomático para la fiebre, para el dolor, el reposo, tomar abundantes líquidos orales. Y pues igual, para la fiebre, paracetamol y para el dolor. Entonces, como vemos, en esta tabla, pues vemos en resumen las 3 enfermedades virales transmitidas por moscos. Ya nos harían, son enfermedades que cursan las 3 con fiebre. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de otra enfermedad viral, que era la rinofaringitis o resfriado común o gripe. ¿Sí? Habitualmente pues es benigno, de etiología viral. Hay muchos virus que se caracterizan por compromiso catarral de las vías respiratorias superiores. Esta va a tener una duración entre 2 y 7 días. Va a haber rinorrea, inducción nasal, estornudos, dolor de garganta, fiebre. Puede haber o no tos en estos casos. Vamos a ver. Pues tenemos que es causado por varios virus. Puede haber el rinovirus, que es más o menos entre 30 y 40% causante de las gripas. Coronavirus, hasta el año pasado se decía que era del 15 al 20%. Algo muy importante en la influenza, es lo que es el repunte en esta pandemia, en este mes de diciembre, enero, febrero y marzo, que se unió al COVID y está presente la influenza estacional. Entonces por eso se ha acrecentado la pandemia en estos meses, porque está presente la influenza. Va a haber otros adenovirus y otras no identificadas, puede ser bacterias. Entonces, como vemos, pues algo muy importante, ¿verdad?, que nos menciona aquí que el virus de la influenza. Tenemos aquí a grosso modo, pues los rinovirus, su incubación es de 2 a 3 días y el coronavirus de 2 a 4 días. Pues ya se han mencionado las características del coronavirus, su tamaño y pues que tiene por lo menos 2 grupos antigénicos. Tenemos los adenovirus, la parainfluenza, virus sincitial respiratorio, el Coxsackie y la influenza. Es de 1 a 3 días la transmisión. Entonces, como vemos, pues puede haber por secreciones nasofaringeas, lo que es el estornudo, secreciones respiratorias, los adenovirus por fomites, la parainfluenza por el estornudo de persona a persona, el sincitial respiratorio más frecuente en las guarderías, el Coxsackie, pues la transmisión fecal oral, y la influenza por las secreciones nasofaringeas, lo que es el estornudo y de persona a persona por la saliva. ¿Cómo va a pasar el paciente? Pues con signos clásicos de la gripa, que va a haber estornudo, rinorrea, malestar general, cefalea, va a haber alteraciones en las conjuntivas, lagrimeo, irritación nasal y dificultad para respirar y fiebre. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Pues más que nada va a ser clínico, casi los laboratorios o una prueba específica no hay. Pues va a haber congestión nasal, puede presentarse la mucosa edematosa y congestiva, va a haber rinorrea, va a haber comezón nasal, y sobre todo en los niños, pues algunas veces hay epistaxis, que es el sangrado nasal. Como está la infección, pues va a haber sangrado, se reseca la mucosa nasal. Y en el laboratorio, pues prácticamente en la biometría hemática no va a mostrar únicamente aumento de los leucocitos, pues porque es una infección viral. En sí, pues no hay más pruebas diagnósticas.
Tratamiento, pues puede ser sintomático. Paracetamol en niños de 10 a 15 miligramos por kilo, en el adulto 500 miligramos cada 6 horas. Si hay mucha congestión, pues lavados nasales con solución salina, pues es para que esté permeable la nariz. Los analgésicos, pues sobre todo para aliviar la fiebre y el dolor de cabeza, la garganta, así como el malestar general. Ya las dosis mencionadas, como vemos, pues son enfermedades virales y en todas se maneja lo mismo. No hay antibióticos. Puede haber antihistamínicos para disminuir la secreción nasal, clorfenamina tabletas, difenhidramina, loratadina, un medicamento, la cetiricina, pues un poquito con mejores efectos. Y bueno, pues como vemos, vimos, pues son enfermedades que es muy importante para nosotros como clínicos, hacer un buen diagnóstico clínico. Hay muchos lugares donde no tenemos acceso a las pruebas. Y como les comenté al principio, pues hay lugares donde ya no están haciendo las pruebas, sino que ya por clínica dices tienes estos síntomas y es caso probable COVID. Pero como vimos, hay muchas enfermedades que están detrás de la fiebre. Entonces, se debe de considerar que tenemos que aprender a vivir con el virus, ¿sí? Y dependiendo de cada zona donde vivamos. Si estamos en una zona costera, pues hay más probabilidad de que sea una enfermedad por virus de los antes mencionados, por una gripa, por un resfriado, por una infección en la garganta. Entonces, yo creo que fue un buen abordaje sobre las infecciones virales que producen fiebre. No hay que alarmarnos, no hay que caer en la psicosis de tengo fiebre y pues ya tengo el COVID. Pues eso sería todo, Antonio. Muchas gracias.